nuevamente al canal de Maná Escondido. Su hermano en Cristo Jesús, Alexis Castro. Por favor, si usted no se ha suscrito a mi canal, hágalo ahí, dale a la campanita que está abajo, comparta mis videos para que podamos evangelizar, comenten, podemos hablar de cualquier tópico que ustedes quieran. De hecho, ustedes pueden hasta sugerirme tópicos para traer, y si veo que bueno, pues entonces lo podemos hacer. O sea, si veo que lo puedo hacer, pues lo bregamos en confianza. Así que este canal es de ustedes también. Así que gracias por nuevamente estar aquí presente, por el apoyo que me han dado, por todos los likes. De verdad que se los agradezco mucho. Y nada, que el Señor les pague el esfuerzo a cada uno de ustedes que ustedes han hecho con este canal. Vamos a comenzar entonces en la enseñanza número 22. Y esta enseñanza es las obras humanitarias. Es bien cortito, no creo pasar de 20 minutos esta enseñanza. Las obras humanitarias. Muchos cristianos no nos percatamos de la diferencia entre trabajar para la humanidad y trabajar para el reino. Hay una grande diferencia entre trabajar para la humanidad y trabajar para el reino. Lamentablemente, muchas organizaciones cristianas pues, están fusionando o confundiendo las dos cosas, y hay que aprender a separar el uno del otro. Antes de elaborar sobre esto, creo que debemos de ver un ejemplo en Hechos 3, del 1 al 10. La sinopsis del pasaje es la siguiente. Para que podamos entender, pienso yo, ¿verdad?, a cabalidad la diferencia entre trabajar para el reino y trabajar para la humanidad, que verdad, trabajo para la humanidad, pues eso equivale a obras caritativas y sin fines de lucro, y ayudar al pobre, darle comida al pobre. Esas son, ¿verdad?, cosas altruistas de la humanidad, que mucha gente hace por ahí, y bien que lo hagan. Eso está súper bien, de verdad, eso está muy bien. Hasta yo lo he hecho en varias ocasiones. Ese ejemplo también lo vamos a ver aquí, en una ocasión que yo hice un trabajo así. Pero hay que distinguir eso y trabajar para el reino, que ya son otros 20 pesos. Así que la clave para distinguir estas dos y para esta enseñanza, pues está en el suceso que ocurrió en Hechos 3, 1 al 10. Mira lo que dice. Los apóstoles Pedro y Juan iban para el templo a la hora novena, que es las 3 de la tarde para nosotros, para orar, cuando un hombre inválido de los pies desde su nacimiento los vio y les pidió limosnas. Pedro lo miró fijamente, y el incapacitado pensó que recibiría dinero. El apóstol le dijo que no tenía oro ni plata, pero que lo sanaría en el nombre de Jesús. Miren ahí está la clave. Él no tenía ni oro ni plata, pero le dio algo más importante y más grande. El paralítico se levantó, caminó y brincó alabando a Dios hasta llegar con los apóstoles al templo, en donde todos lo vieron. Miren eso. Si Pedro le hubiera dado dinero tal y como el médico estaba pidiendo, pues iba a ser un día cualquiera. Le iba a dar médico, a lo mejor ni una sonrisa le iba a dar, porque pues sabemos cómo son esa gente. Tú le das algo y como que hacen así y lo siguen dando. Pedro no pensó en el lado humanitario. Si él hubiera pensado en el lado humanitario, pues tuviera mucho dinero encima, estuviera repartiendo por ahí a toda esa gente. Pero Pedro tenía algo más importante. Pedro tenía algo más grande, más valioso, algo que iba a cambiar la vida de esa persona para siempre. Tan así que cuando Pedro lo sanó, ese hombre, su espíritu, su alma, su mente, su corazón, sus emociones, todo cambió, y empezó a brincar y a alabar al Señor, y acompañó a los apóstoles hasta el templo, donde él continuó sirviéndole al Señor. Así que miren la diferencia entre una obra caritativa humana y entre trabajar para el reino, hacer lo que nos toca hacer en el nombre de Jesús. En esta historia vemos una cosa. Pedro pudo haber hecho una obra caritativa y darle dinero, pero en vez le puso la mano encima y lo levantó con el poder de Dios. ¿Ven la diferencia? Eso se explica solo. Una cosa es pues tú dar limosna a la gente por ahí, pero otra cosa es tú impartir la palabra, el poder y la sangre de Cristo a toda la gente. Esa es la porción que nos toca a nosotros, la iglesia. Y lamentablemente, como dije al principio, hay muchas iglesias que como que están fusionando o confundiendo las dos cosas, entre trabajo, ¿verdad?, de caridad para la humanidad
a lo que es trabajar para el reino, que son dos cosas diferentes. ¿Ustedes quieren ver un ejemplo de lo que es trabajar para el reino? Miren la vida de Cristo. Cristo no estuvo por ahí repartiéndole dinero a todo el mundo. Él estaba repartiendo el poder de Dios a toda la gente, haciendo milagros, sanando. Y sí, de vez en cuando le dio comida a la gente, pero todo eso era como ¿cómo se llama eso? Como un ejemplo o como una señal. Exacto, esa es la palabra, señal. Todos los milagros que hizo Jesús y toda la sanidad, todo eran señal. Una señal es eso, que señala algo que va más allá, que tiene un mensaje más profundo simplemente al simple hecho. Así que mire la vida de Cristo, mire la vida de los apóstoles. Eso es trabajar para el reino. ¿Okay? Vuelvo a decir, no estoy menospreciando ni condenando a los que trabajan, ¿verdad? A organizaciones altruistas que ayudan a la humanidad. Eso está bien. Lo que pasa es que eso es la parte que les toca a ellos. A nosotros los cristianos nos toca otra cosa diferente. ¿Okay? Y no podemos mezclar las dos. ¿Okay? Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, hoy día hay mucha gente que hacen obras humanitarias y caritativas. No hay absolutamente nada de malo con eso. Pues esa es su parte, como les dije. Eso es lo que les toca a ellos, la cual nadie les quitará. Pero en cuanto a nosotros los cristianos, los seguidores de Cristo, pienso que nos toca la parte de impartir la palabra, el poder y la sanidad de Cristo. No podemos dejar que eso se pierda. No podemos dejar que eso muera. Nosotros tenemos el poder, Cristo lo dijo, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pues, ustedes lo saben. Esa es la parte que nos toca a nosotros, a los cristianos, ¿verdad? La parte espiritual. Mientras que el mundo se ocupa, ¿verdad? Estas organizaciones caritativas, ellos se ocupan de la parte carnal, ¿verdad? Corporal, ¿verdad? Que es la comida, y bebida, y alojamiento, ropa. Mientras ellos se ocupan de eso, nuestro trabajo principal, ¿verdad? Porque tampoco estoy diciendo que la iglesia no debe participar absolutamente en eso, no es eso. Es que simplemente nuestro trabajo principal, o sea, lo primero, es repartir para el Espíritu. Es repartir para el Espíritu. Luego todo lo demás, pues puede venir en añadidura, ¿verdad? Ocupaciones de la carne, del cuerpo, de dar ropa a la gente. Se puede hacer, pero lo principal, lo que no podemos olvidar, es el trabajo del reino, que es la impartición para el Espíritu, ¿verdad? Y eso fue lo que Pedro hizo. Cuando él sanó a ese hombre, el espíritu de él también fue renovado, porque él en ese instante fue un creyente. Él dijo, mira, estoy una persona nueva, y empezó a alabar. Tan así fue transformado su espíritu que él siguió al apóstol hasta el templo, y en el templo él se puso a adorar y a alabar al Señor. ¿Okay? Así que vuelvo a decir, no es que la iglesia no haga ese trabajo, pero tenemos que poner prioridades. Lo principal es la impartición de la palabra del Espíritu. O sea, el espíritu de la humanidad es lo más importante. Lo demás pues viene por añadidura, pero lo principal es el Espíritu, y ahí nos encargamos nosotros, la iglesia. Tenemos que hacer el trabajo porque hay otras religiones por ahí, principales, ¿verdad? Todos ustedes lo conocen, que si nosotros no hacemos el trabajo, ellos lo van a hacer a su manera, y pues no podemos permitir eso, ¿verdad? Dicho sea de paso, esto lo comenté hace poco en Facebook, creo que fue. Mucha gente se molesta y dice, pero el cristianismo, ustedes imponen el cristianismo a la gente, a los niños, y ustedes imponen, y entonces ustedes se quejan cuando otras religiones imponen también su religión, y ustedes son hipócritas. ¿Saben qué? El cristianismo es el único mensaje, es la única religión en donde Dios mismo dijo y afirmó que tenemos que repartirlo al mundo entero. O sea, es el único con el sello divino. O sea, es nuestro deber, tenemos que hacer eso. Ninguna otra religión tiene ese derecho ni ese deber, ninguna otra. Porque en ninguna otra religión que existe, Dios mismo bajó para decirle, ustedes tienen que repartir eso al mundo entero. No. Así que como Dios no les dijo a ellos que hiciera eso, ellos no tienen el derecho de imponer. El hinduismo no tiene el derecho de imponerlo a mis hijos, ni el islam tiene el derecho de imponerlo a mis hijos, ni todas estas otras religiones. Ninguno tiene el derecho, porque el cristianismo es el único
que Dios mismo dijo, usted va a salir al mundo entero y usted va a hablar mi palabra. Y va a ser discípulo de las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin. Es la única religión que tiene todo el derecho, vaqueado por Dios mismo, por el divino. Es la única religión que tiene el derecho de ser, no quiero usar la palabra impuesta, porque no es que obligamos a la gente a ser cristiano, pero sí es el único que tiene el derecho de ser predicado y presentado a toda la gente, a los niños, a los jóvenes, a los grandes, porque es la verdad, es la vida, es para el bien y para la salvación de la humanidad. Así que cristianos, no tengan miedo. Si alguien le sale con esa pelea, usted dice, pues el cristianismo es el único que tiene sello divino, es el único que es vaqueado por Dios mismo, el único que tiene el derecho para que se predique, para que se ponga el display, para que todo el mundo pueda mirarlo y escucharlo, para que se conviertan. ¿Okay? Ahora, eso es a diferencia de las inquisiciones. Obviamente en las inquisiciones de antes, pues obligaban a la gente. O sea, si tú no eres cristiano, te vamos a matar y te vamos a torturar. La gente no vamos a llegar a ese extremo. O sea, no es que tampoco el cristiano hay que obligar a la gente, nosotros no obligamos a nadie. Pero sí tenemos que presentarle la salvación, el plan de salvación. O sea, no podemos callarlo. Porque pues voy a callar porque yo no puedo estar hablando de estas cosas. No, tenemos que presentar todo esto a la gente y que ellos decidan si quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ok, siempre recuerdo, mira, aquí está el relato mío de cuando yo trabajé de manera altruista, supuestamente una organización cristiana, pero van a ver ahora qué fue lo que pasó. Siempre recuerdo el verano del 2011 que me tocó hacer una obra comunitaria. No se preocupen, no fue que me metí en problemas con la ley, fue otra cosa que tenía que cumplir. No mencionaré la organización cristiana, pero trabajé allí por 35 días en el comedor y repartí comida a los deambulantes de la vecindad. Así que estuve en esa organización 35 días y estuve en el comedor pues sirviendo, repartiendo comida a todos los deambulantes que entraban. Aún tengo en la mente cuando una mañana, escuchen esto, mira la diferencia entre servir a la humanidad y servir para el reino. Eso es lo que estamos hablando. Aún tengo en la mente cuando una mañana una empleada le comentó a la supervisora que el personal debería de orar todos los días antes de comenzar como lo hacían antes. Ellos habían parado, y yo puedo dar testimonio de eso porque el tipo que yo estuve ahí, yo creo que ni una vez, si lo hicieron una vez fue mucho, ni una vez oraban antes de comenzar la obra. Pues se le hizo ese comentario a la supervisora y mira lo que pasó. Pero esta se rió, hizo un comentario gracioso y se fue. O sea, ella menospreció. Ella, no recuerdo qué dijo, pero dijo algo y menospreció y se fue. O sea, no le importó eso. Para ella eso no era importante. Aquel lugar no era uno de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, ni de templanza, sino todo lo contrario. Hasta recuerdo que en una ocasión 2 deambulantes comenzaron a pelear en pleno comedor. Yo me acuerdo de eso, ellos estuvieron bien agresivos peleando y bueno, toda la obra se detuvo por lo que estaba pasando. Y la policía tuvo que intervenir, la misma policía tuvo que llegar e intervenir en ese lugar. También en ocasiones oía a la supervisora hablar mal, esa misma supervisora que se rió, hablaba mal de los demás con enojo y con orgullo. Fruto de la carne, los frutos de la carne. Por más comida y ayuda humanitaria que brindábamos, el ambiente diario, y eso sí que yo recuerdo, era pesado y seco, era un ambiente bien, o sea, y se supone que fuera todo lo contrario porque es una organización cristiana, y era bien pesado y seco y una cosa horrible. No fue, escuchen esto, no fue sino hasta que un día llegó una iglesia a dar un culto allí, me acuerdo de eso, que aquel ambiente cambió por completo. Miren la diferencia entre obra humanitaria y obra del reino de Dios. Gracias a los cánticos de los adoradores y a la administración del evangelista, una paz descendió sobre todo aquel lugar que se reflejó aún en los rostros de las personas. Ese mismo día,
todos nos beneficiamos no solo en lo natural, ¿verdad? No solo en la comida, sino también en lo espiritual. Llevé esa lección conmigo hasta el día de hoy. Así que miren eso, tuve 35 días trabajando en un ambiente pesado, pues, con una supervisora así, irreverente. Y pues, tan pesado que los de ambulantes hasta peleaban, discutían, era una cosa bien. Pero cuando llegó esa iglesia, llegó ese culto, eso cambió todo. Todo ese día todo había cambiado. Los de ambulantes estaban tranquilos, prestaron atención. O sea, fue una llenura del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Ahí vemos la diferencia entre trabajos altruistas, humanitarios, y el trabajo del reino, que eso es lo que nos toca a nosotros, la iglesia. Y si vamos a tener organizaciones cristianas por ahí, sin fines de lucro, pues que lo primordial, no lo único, lo primordial sea el espíritu. Luego todo lo demás, pues, la añadidura, ¿verdad? Comida y ropa y todo eso. Pero lo primordial tiene que ser el espíritu, porque eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Okay? Ninguna organización del mundo que ayuda a los deambulantes le está predicando la palabra y bregando con el espíritu de la gente. No, ellos están bregando con la carne. Y eso es lo que les toca a ellos y está bien, eso está bien. Pero a la iglesia, eso es lo que nos toca a nosotros, el espíritu. No podemos olvidar de eso. Cristo también, en más de una ocasión, nos mostró a todos que no vino para hacer obras de caridad ni humanitarias, sino para impartir el reino de Dios en el corazón de la gente, tal y como lo podemos apreciar en Lucas 12:14 y Juan 6:26-29. Por lo tanto, en conclusión, ya vamos a terminar, les dije que era corto. Por tanto, en conclusión, reitero la gran comisión dada por Cristo mira, aquí vemos el derecho y el sello divino del cristianismo de salir e impartir el evangelio a todas las personas. Ninguna otra religión tiene ese sello ni derecho. Solamente el cristianismo backed up o baqueado por Dios mismo. Por lo tanto, en conclusión, reitero la gran comisión dada por Cristo en Marcos 16:15-18, que es: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Tenemos ese derecho de ir y impartir y hablar. El que creyere, este no es obligado, este es el que quiera. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso lo dijo Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales son el sello, son una muestra de que lo que nosotros estamos haciendo está baqueado, está backed up por el mismo Dios. De eso sirve la señal, es el trabajo principal de los milagros y de las sanidades. No es intrínsecamente para sanar a la gente y como si esto fuera, ¿verdad?, un hospital. No es eso, es señal de que cuando nosotros salgamos a Brasil y ellos dicen: ¿con qué derecho tú vienes aquí a impartir tu religión? ¿Qué te pasa a ti? Ellos puedan ver las señales, ¿verdad? Que a través de las señales son una confirmación de que Dios mismo está en el asunto y de que Dios mismo dio la aprobación de que tenemos que repartir la palabra, ¿verdad?, el evangelio a toda criatura. Así que las señales sirven, los milagros y las sanidades sirven como señal, como testimonio de que la gente vea que sí, que esto que estamos hablando nosotros, este grupo de cristianos, está respaldado por el mismo Dios y fue ordenado y mandado por el mismo Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre el enfermo pondrán sus manos y sanarán. Así que estas señales no se ven en ninguna otra religión. ¿Por qué? Porque esas religiones no están respaldadas por Dios. El cristianismo sí está respaldado por Dios y nadie puede negar aquí que el cristianismo a través de su historia ha mostrado sin número de señales, sin número de milagros, tanto así que ya no tenemos excusa. Todo el mundo sabe que el cristianismo es respaldado por Dios mismo y fue mandado por Dios mismo para que nosotros repartiéramos ese evangelio a los espíritus de las personas. ¿Okay? Iglesia, esta es nuestra porción, ¿verdad? Nuestra porción principal, no única, principal. Lo que nos toca hacer en el reino de Dios. Así que ahí concluimos con enseñanza, no llegamos ni a los 20 minutos, les dije que era cortito. Vamos a diferenciar, iglesia, entre obras humanitarias y obras del reino.
que el reino sea lo principal, lo más importante, y todo lo demás pues caerá en su lugar. Pero no podemos olvidar lo principal. ¿Okay? Recuerden mi anécdota, aprendan de él, de ella, mejor dicho. Y recuerden lo que leímos de Pedro al principio. Cuando Pedro fue al templo y estaba el deambulante, en vez de darle dinero, le impartió el poder del Espíritu y eso cambió a la persona para siempre. Si le hubiera dado dinero, la persona iba a ser la misma hasta que muriera. Pero al impartirle el poder del Espíritu Santo, eso transformó a la persona totalmente. Iglesia, eso es lo que nos toca a nosotros. Bendecidos sean todos.